resumiéndoles así. En esta carta, Pablo lo que hace es recibían con bien el evangelio, lo recibían bien, hablaban la palabra de Dios, cartas, porque esa era la manera para él poder llegar hasta aquellos lugares donde ya él había evangelizado, pero tenía que estar pendiente de ellos y por eso utilizaba las cartas. Claro que las cartas no son corporales, las reacciones de nadie al leerlas o al hacerlas. Entonces, esto decía, cuando les escribe, irse frustrado, él había puesto el día en que el Señor nos llame a su presencia. Allí porque su hijo, el sacrificio que resultará en su propio, con algunos de nosotros. 13 dice, es él, por más que alguien nos aconseje y nos diga, nadie nos puede ayudar. Él es sea sencillo, sea humilde. Aquí la palabra, él tiene un carácter de valentía y no de temor. Él siempre nos lo mostró al enfrentarse a eso que le iba a acontecer a él, eso tan duro que él lo sabía desde el inicio. Era grandísima en Australia, la edad que el Señor les había dado con los artistas. Entonces el Señor nos enseña estas cosas porque nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para que no seamos engañados. Tenemos que abrirlos. ¿Y cómo? Con el caminar de estas personas lo vamos a saber. Aquí nos enseña Pablo, y esto que recibimos aquí, el Señor dice que Pablo es el temor a Dios, porque cuando se nos olvida, entonces, así que Pablo nos enseña eso, que debemos de caminar y trabajar con el temor de Dios. El verso 14 dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Él fundó con sus discípulos, Salónica, muchas. No llegásemos hasta vosotros. Ese versículo, que él ha tenido éxito, conocimiento, sino por el respaldo de Dios. Agradecidos por cómo es él con nosotros, entonces no necesitamos agregarle nuestra propia, él va a abrir el camino. No necesitamos poner de nuestro propio conocimiento. Él lo hacía con todo su corazón y el Señor era alquidamente en trabajos ajenos, sino de la fe de estas personas a las que ellos habían evangelizado, ellos se dieran cuenta. Pablo les estaba enseñando y él se gloriaba únicamente el saber que estas personas iban a ellos el evangelio de verdad y verdadero. Que él no mismas actitudes les iban a demostrar a ellos. La misma fe con gozo. Él caminaba y avanzaba siempre hacia la meta de seguir avanzando, porque cuando lo hacemos, hemos evangelizado, les hemos hablado, se jactaba, no de lo que otro hiciera, pero del fruto de lo que él había hecho. De igual manera, nosotros nos vamos a llenar cuando veamos a nuestra familia, a nuestros hijos, no a nuestro esfuerzo, sino al de él. Entonces, eso va a ser lo que nos llene. Así que Pablo nos quiere enseñar a través de estas cartas y de esta, que a pesar de que se está defendiendo, que sigamos adelante, sigamos esforzándonos, entrometiéndonos en el camino de otro, sino guiados por Dios, donde Él nos mande, donde está la necesidad, donde está el trabajo que a ti te está poniendo a hacer. El verso 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Vea, esto es lo que decíamos anteriormente. No debemos de vanagloriarnos nosotros, sino vamos a gloriar en el Señor. Que el orgullo que nosotros tengamos en nuestro corazón es el saber que estamos avanzando en la obra de Dios. Que ese sea nuestro orgullo. Que nuestra fe vaya creciendo. Que avanzar un poco más. Que ese sea nuestro. Debemos de creer y seguir. Aquellos que se enaltecen ellos mismos y aquellos que no se basan en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es nuestra guianza, la única que debemos de seguir. Dios nos permite que nosotros avancemos
pero también debemos de ser sabios, sabios. Estas enseñanzas a lo que nos estamos enfrentando, Él sabe el abuso del algunos nos cuesta levantarnos, como es, no se congregan en ninguna iglesia, aún no se han levantado, sabiendo y no se levantan. Así que el Señor no quiere que seamos, pedimos que el temor a ti siempre esté en nosotros, Padre Celestial. Guía nuestro caminar cada día. Gracias te damos por el día de hoy, que nos has traído hasta aquí para escuchar esta palabra, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Padre.